Hola, bienvenidos al capítulo 2 de Contraliteratura, este espacio donde busco hablar sobre libros principalmente, llegando a diversos puntos del arte, del cine, etcétera. Agradezco mucho a quienes han dado like a los videos que hemos subido, a quienes han comentado, a quienes me han dado su apoyo. Siempre voy a estar muy agradecido de la difusión que puedan hacer de este espacio en el cual busco conversar principalmente. Quería comentar que durante la semana subí un video sobre una ponencia porque algo que también comparto acá, que no es como un capítulo en específico, sino que son exposiciones de ideas en las cuales he podido participar. En el caso de la semana pasada subí la ponencia que hice sobre dos cuentos de hadas de los hermanos Grimm, dándole a la idea de lo sublime y lo luminoso que también trabajé hace un par de semanas con la banda Bursum. Es un espacio aparte de contraliteratura, pero va en la línea de lo que a mí me interesa estudiar y leer. Así que muchas gracias a quienes también le han dado like a eso. Recordemos que finalmente, mientras el conocimiento se expanda, sus caminos son muy variados. Hoy día me puse mi camiseta de Huachipato porque quiero hablar sobre alguien que dentro de lo mucho que yo he leído debe ser la más importante influencia poética que tengo. Un hombre que lamentablemente dejó este plano hace 2 años, y me refiero al gran poeta chileno Eric Polhammer. Decidí definir este capítulo como el poeta sagrano porque Eric Polhammer era una persona que en su obra mezclaba, según las palabras de Martin Oppenheim, lo sagrado y lo profano en una obra que finalmente lograba de cierto modo conseguir un matrimonio entre estas dos dimensiones. Algún dato biográfico que tengo aquí, por ejemplo, es importante considerar que Paul Hammer nace en 1955 y publica su primer libro el año 1979, en plena dictadura en Chile. Eso es bien importante por algo que voy a comentar más adelante. Bien, según esta idea de lo sagrano, Martin Oppenheim, en el prólogo del libro Helicópteros, que es el último libro que publicó en vida Don Eric, comenta, dice que define al poeta sagrano como el poeta que va de reverencia en reverencia, con diáfana irreverencia, sin importar el estatus de su objeto. Reinventa in situ los puentes que unen y separan lo banal con lo sutil. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo, porque es importante esto de que él no le importa si está hablando sobre una micro, sobre una pelota de fútbol, sobre Dios, sobre el destino de la vida o el amor. No hay diferencias para él. A todo esto le hace reverencia, contra todo esto se entrega el poeta sagrano. Incluso Martin Oppenheim dice que el poeta Eric Polhammer se movía en un teatro de místicos, poetas, futbolistas, vírgenes, etcétera, que es lo que él trabaja durante los años que duró su carrera, que fue hasta el último año de su vida. Voy a revisar algunos de los libros que son los que tengo de él, principalmente. No voy a pasar por toda su obra porque no la he podido conseguir. Dios quiera y Don Eric me escuche de poder hacerlo. Y voy a partir por el libro Gracias por la atención dispensada, que es un libro del año 1986, que tiene un poema que hizo muy reconocido a Eric Polhammer. En este libro está el poema Usted, que empieza con unos célebres versos que dice: usted va en la micro, la 4, la 1, la Matadero Palma, va aburrida, va preocupada, va alegre, casi no va porque viene dormitando después de un día intenso de trabajo, va pensando que sus hijos no la respetan,
o que estuvo bien que peleara con su ex pololo celoso, aunque todavía siente amor por él. Usted no va llorando por él, usted va llorando porque se siente sola. Usted es buena moza, pero hoy día se ve pésimo, porque así lo decreta su pensamiento. Usted es yo que ahora está escribiendo y no sabe qué decir porque no es escritora. Y ahí continúa. Eric Polhammer en una entrevista, me parece que a Christian Barken, dice que este poema lo escribió casi en un boleto, como que la poesía para él venía en una imagen y esta primera imagen hacía que apareciera el flujo. Entonces él iba en la micro, efectivamente, ve a esta mujer que después del trabajo iba rendida y se le ocurre escribir este poema en honor a esa mujer. También en este libro está el otro, no el único, sino que otro más de los grandes poemas que Paul Hammer escribió, que es el poema Helicópteros. Ese poema aparece en el libro En tiempos difíciles y es un poema que habla literalmente de la situación social de la época. Los helicópteros se llama. Hasta que llegaron los helicópteros y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre, girando y zumbando como tábanos de acero los helicópteros, girando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros, que desde allí en adelante se limitaron a recordar las épocas previas a los helicópteros, épocas llenas de esperanzas aquellas, épocas que si bien hasta que llegaron los helicópteros con su ronquido, hasta que llegaron los helicópteros con su zumbido, que se infiltró hasta siempre en las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las nuestras, posteriores a las generaciones anteriores, que intentando llevar a cabo la esperanza, fueron sorprendidas por el ronquido de los helicópteros, poniéndose término así a una visión de la vida, de la historia y de las cosas, distinta a la llegada de los helicópteros, imponiendo estos lo que sería denominado por los historiadores venideros como el sistema de rodaje de los helicópteros concéntricos, y que no fue otra cosa que el continuo ir, venir, ir, venir, ir, venir de los helicópteros en torno de un mismo círculo bajo el cual nacieron, vivieron y murieron el resto de las generaciones. Eric Polhammer cuenta que estaba vuelto loco con los helicópteros que andaban dando vueltas sobre Santiago en la época de la dictadura, y él comienza a escribir de los helicópteros y dice, repetía la palabra helicópteros, 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 hasta que apareciera y sonara como los helicópteros. Y lo logra, según nuestra lectura. Con este poema se abren las puertas de Polhammer en Santiago. Incluso hace poco en la Biblioteca Nacional había una exposición respecto de algunos periodos de la dictadura y estaba el poema Helicópteros ahí puesto. Otro libro del que quiero hablar es uno que rompe con el silencio poético de don Eric Polhammer, que es el libro Vírgenes de Chile. Es del año 2007. Este libro ganó el Premio Municipal de Literatura del año 2008. Y es interesante porque es un libro en el cual cada uno de sus poemas está dedicado a las vírgenes. La virgen sabemos que es una idea sagrada, pero él le da los nombres a las vírgenes según lugares de Chile, de distintas regiones. Entonces, por ejemplo, aparece la Virgen de Valparaíso, la Virgen de Leu, la Virgen de Reñaca, la Virgen del Parque Forestal, la Virgen de Concepción, etcétera. No necesariamente son vírgenes que existen. Algunas están afectadas más que nada por la experiencia de Eric Polhammer y una búsqueda de iluminar o elevar un espacio que a veces no es tan sagrado. ¿Sí? O sea, esta idea de la reverencia del sagrado con cualquiera de los lugares a los que se enfrenta está muy presente en este libro. Hay una importante carga del carácter católico de Eric Polhammer. Él fue criado en el catolicismo y se educó en el colegio de Grange School. Y ahí él recibió una educación cristiana muy importante y él nunca se alejó de esto. Como él decía siempre, que estamos hechos para una vida, hechos para la vida, pero además de eso, para una vida eterna. Entonces esto daba carácter a toda su forma de celebrar el mundo. Él era de esta idea de la poesía como una celebración del universo. Entonces voy a dar lectura a un poema que se llama Virgen de Coquimbo,
donde podemos ver más o menos el carácter de lo que él intenta proponer en este poemario, luego de un silencio de años de no publicar nada, acá en Chile por lo menos. Dice: Virgen de Coquimbo, por Dios que amé a una puta santa yo, tan dulce que aparecía ante mis ojos negros. La dulzura de su mirada me mató. Cada ojo recordaba un caramelo de miel. Cuento corto, me dejó en la ruina, económica y emocional, con los coquimbanos colgando de un hilo. Al abismo más oscuro sale salada la falsa dulzura. Virgen de Coquimbo, uno no se va a imaginar que va a cantarnos la historia de una prostituta que lo dejó en la ruina, ¿cierto? Y así vamos pasando por distintos lugares. Hay poemas extensos, poemas muy breves, en los cuales se presenta esta idea de lo que serían las vírgenes de Chile. Un libro que yo no puedo dejar de comentar, y que es para mí el libro más importante de Eric Paul Hammer, probablemente el libro que va a pasar a la posteridad, y un libro que a mí personalmente considero que me salva la vida, me la salvó, y es el libro que yo más aprecio de Eric Paul Hammer, que es el libro Bajo la influencia de la poesía. Aquí está todo, aquí está Eric Paul Hammer, este es un legado supremo. Aquí podemos decir que está su dimensión humorística, su dimensión trágica, su dimensión interna, ¿cierto? El poeta, decía Paul Hammer, tenía que tener un pie en el mundo interior, pero también tenía que tener un pie en el mundo exterior. Como decía, un pie en el ser interno y otro pie en impuestos internos. O sea, teníamos que mezclar el desarrollo personal, pero también había que pagar las cuentas a fin de mes. Bueno, y aquí voy a leer un poema espectacular para mí, que es el que le da nombre al libro, que es Bajo la influencia de la poesía. Dice así: bajo la influencia de la poesía, por Avenida Macul, cool, saliendo de un salón de pool, ebrio, no de alcohol, sino de poesía, al amparo de la lámpara lunática, a la intemperie del alma, el amparo cósmico se imposa, bajo una noche desmantelada, constelada de estrellas, observando al observador, neutral que soy, mirándome mirar, observando lo observado, como, por ejemplo, el semáforo en la esquina, su luz verde no mezquina, adelante, pase, continúe, ejerza su derecho a la libertad de movimiento, de andar, vagar, deambular a solas, a medio filo. El poeta ve un semáforo y convierte ese semáforo en la posibilidad de ejercer su libertad de movimiento. Para la mayoría de la gente el semáforo es una lata, ¿cierto? Tener que esperar, tener que ver el rojo y darse cuenta que van a pasar los demás. En cambio aquí el semáforo es una pausa. Y lo convierto en algo sagrado porque me da la posibilidad de andar, vagar y de deambular a solas, a medio filo, ¿cierto? Después de haberse pegado un carrete fenomenal jugando pool. Hay un poema muy bonito también en este libro que se llama Ensayo, que yo alguna vez se lo leí a unos estudiantes en el colegio, que me parece también destacable. Tiene frases importantes sobre la idea de la necesidad de atreverse a ensayar y atreverse a equivocarse, atreverse a probar cosas nuevas. Este mismo canal de YouTube y el Instagram que yo tengo contra la literatura son un reflejo de eso, una intención de ensayar algo nuevo, ensayar la posibilidad de leer cosas distintas, ensayar la posibilidad de leer efectivamente y no solamente comentar cosas y ver cómo sale. A lo mejor es una posibilidad de algo nuevo, algo bonito, algo que me mantiene en contacto con gente a la que quiero contactar, es gente a la que le gusta leer. En ese poema entonces dice, es mejor equivocarse que no ensayar. Sal a la calle a vender alcachofas, sal a la calle a cantar por cantar. El sol es un ensayo exitoso y tú eres mucho más bello que el sol. Qué bonito. Tiene poemas como Son las pequeñas cosas, que nos habla de lo más cotidiano, la gran oda a la felicidad, que voy a dejar para una siguiente versión de la lectura de Paul Hammer.
También tiene un poema que se llama Hay días así, que me encanta porque creo que es aplicable para todos. Un poema cortito, dice: hay días así, ásperos, friccionados, difíciles, mustios, angustiosos, duros, oscuros, imposibles, impasibles, arduos, culiaos, días terribles, infernales, asiagos, interminables, enredosos, asquerosos, ominosos, como túneles. Hay días túneles, túneles con forma de días, horrorosos. Hay días así. Sí, hay días angustiosos en los cuales ni el más poeta anhela la luna en la noche. Hay días así. ¿Quién no ha tenido un día así? Y es importante también considerar en este libro una dimensión importantísima de Paul Hammer, que era el amor que él tenía por el deporte. Futbolista de toda la vida, jugó en las inferiores de Universidad Católica con posibilidades de ser profesional, por ahí tuvo algunos problemas, no pudo continuar, pero él nunca dejó el amor al fútbol. Un amor como el que tenía Albert Camus por el fútbol, que decía esto de que todo lo que sé sobre valores y moral lo aprendí en una cancha. Así era Eric Paul Hammer, alguien que amaba el fútbol como una manifestación del ser humano. Aquí en este libro está el gran poema Oda a Jean Bosseyur, en el cual él se rinde ante la habilidad de este lateral chileno fabuloso, que jugaba por la izquierda, ustedes lo recordarán, eh, en la selección mítica ya, ganadora de la Copa América. Jan Bosellur va por su carril izquierdo, el moreno fornido se da un tour, rara vez un carril, rara vez un gesto técnico azaroso o con displicencia. Gana a menudo raya de fondo como a menudo le gana la desgana. Cualquiera ve un partido de fútbol. ¿Cualquiera le canta el fútbol? No. Hay que tener cierta habilidad, como la que tenía el poeta Píndaro, que era cantarle a los deportistas y no solo a los ganadores. Y aquí me quiero detener en el último libro que voy a revisar hoy, que es un libro publicado el año 2022 llamado Pelota Muerta, publicado por la editorial Aparte. Es un libro en el cual encontramos poemas, ensayos, reflexiones sobre el fútbol en sus distintas dimensiones. Me interesa mucho el que se llama Nota Aguarelo, porque aquí da en el clavo con un detalle. Hay un poema muy importante de Eric Paul Hammer relacionado con este aspecto del deporte, que es el poema Yo vi jugar a Jesús Trepiana. Jesús Trepiana, nos cuenta Eric Paul Hammer, que era un portero que fue lamentablemente mucho tiempo suplente en los equipos en los que estuvo. Pero él lo vio jugar en un partido, en ocasiones distintas también, y decidió escribirle un poema, dejarlo para la eternidad, y lo logra. Y en el texto Nota a Guarelo, él le contesta a Guarelo porque Guarelo lo critica, aunque no en mala, dice, porque el portero Jesús Trepián era malo, entonces no merece que se le escribiera un poema, o sea, que en realidad eso que describe Paul Hammer, dice Guarelo, sería una fantasía del poeta. Y aquí dice algo que me parece muy importante. Paul Hammer dice: se supone que el poeta Píndaro loaba solo a los atletas estrellas. De un monte de supuestos se levanta una montaña de equívocos erráticos. El poeta griego Píndaro también escribió loas a jabalinistas, maratonistas, púgiles y corredores que no ganaban las competencias. En la Grecia clásica se aplaudía el esfuerzo dignificante más que la medalla inflamadora del blade del ego narcisista. Ahí está todo. Paul Hammer le canta al deportista por la belleza de lo que le dejó en su existencia, más allá de lo que ganó o de lo que logró. Y aquí habla que él no por eso escribe un poema simplón, está lleno de elementos como, lo dice muy bien,
Están los tópicos como el Carpe Diem, el Ubisoft, Rats Race, el Locus Amoenus. O sea, no deja de haber una riqueza estética desde el punto de vista de las figuras literarias, de los tópicos literarios, que a veces puede ser un poco frío o aburrido incluso de entender, pero aquí él lo plasma en una lectura de elevación. Lo profano lo volvemos sagrado, porque no hay nada más sagrado que lo simple, nada más sagrado que la oportunidad única de ver una existencia en un momento específico. En el poema Jesús Trepiana, él lo que más dice, yo vi jugar a Jesús Trepiana, ustedes en cambio estaban en otra. Ustedes no vieron jugar a Jesús Trepiana. ¿En qué andaban? Trepando posiciones, corriendo la carrera de las ratas. Jamás me cansaré de reiterarlo. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con estos ojos de lince. Yo puedo morir en paz. El resto es literatura. Yo creo que el resto fue literatura. Eh, Hay más poemas en los cuales él habla sobre los centros, sobre una pelota que va desde el costado hacia el corazón del área, tipos de centro, habla sobre el sobrepique, sobre el valor del esfuerzo de los jugadores. No se queda en el número, no se queda en cuántas copas gana, cuántos partidos gana. No, eso no es lo importante es la experiencia misma de haberlo vivido. Eric Polhammer nos deja una lección de vida en la cual tenemos que aprender a considerar esto como un juego y nada más serio que el juego, como un juego en el cual nos va a tocar ganar, nos va a tocar perder, pero en el cual estamos y del cual somos partícipes. Espero poder hacer otro video, la vida que me dé tiempo para hacer otro video, porque hay muchas cosas más que revisar sobre este poeta que me parece tan importante. Si llegaron hasta aquí, agradezco mucho su visualización, agradezco cualquier comentario. Yo sigo también en el Instagram subiendo cositas de lo que voy leyendo y encontrando. Lo importante es establecer puentes y lazos en torno de esto que es la literatura, que es tan bonita, ¿eh? Que nos hace tan felices, que a mí me hace tan feliz y me alegra tanto la vida, que me la cambió, que me la salvó y que me hace seguir conociendo cosas nuevas. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Contra Literatura. Yo voy a seguir leyendo ahora mismo.